Como ya es costumbre, aquí en Colombia con C, traemos la columna que escribe Gonzalo Guillén a un pasquín. Es un espacio que siempre tenemos reservado. Saben ustedes que aquí en Colombia con C nos gusta Gonzalo Guillén, nos gustan sus escritos, nos gustan sus investigaciones, en fin, somos guillenistas. Y esta semana pues también escribió su columna, como dice él en su cuenta de X. Esta es mi columna habitual, 3 en 1, en la edición de Un Pasquín, que comenzó a circular masivamente hoy en todo el territorio nacional. Aquí vemos la columna, como siempre la presenta. Hemos hablado también de la forma tan creativa que él la expone. Pues la columna se llama Muere la Guajira, como lo vemos acá, pero no es lo único que vamos a ver acá, obviamente, en este video. Vamos a entrar en contexto primero también con una noticia que no sé si ustedes están enterados, pero pues obviamente seguro que sí, porque ustedes están muy bien informados. La noticia es esta, venga, vuelvo y me cambio. Dice Daniel Rojas, nos permitieron ganar las elecciones para simular una democracia, pero la realidad es que se pasan por la faja la voluntad del pueblo, se burlan del pueblo, priman los intereses de los poderosos. Está claro que el poder está en otro lado, no en las urnas. ¿Por qué dice Daniel Rojas eso? Pues lo dice por esto. Hagamos directamente. La Corte tumba otro decreto de emergencia del PAE en La Guajira. Entonces ven la relación, por eso traigo el artículo de Gonzalo Guillén. Le ponemos contexto con esto que está ocurriendo y que ocurrió también en las últimas horas. Un artículo de La Silla Vacía. Se trata del decreto 1969 de 2023 que adoptaba medidas especiales relacionadas con la implementación del programa de alimentación especial PAE para ese departamento que fue promulgado en el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica de La Guajira. Este decreto pedía a las entidades territoriales encargadas del PAE destinar los recursos del presupuesto general asignados para ampliar la cobertura del programa en el sector educativo, incluso durante el periodo de receso escolar. La Corte Constitucional lo declaró inexequible, porque en octubre el tribunal había declarado inexequible el estado de emergencia declarado por el presidente Petro en julio para atender el impacto del fenómeno del Niño en La Guajira, y al caerse la declaratoria de emergencia que lo respaldaba, no tiene validez. Sin embargo, aunque el decreto madre fue declarado inexequible, lo fue con efectos diferidos, es decir, que quedó vivo durante un año, y ese decreto del PAE ha sido el único que ha quedado cubierto por el diferimiento, lo que significa que entrará en vigencia también por un año. No es el primer decreto de emergencia en La Guajira que decae. A principios de este mes, la Corte declaró inexequible el decreto que buscaba ampliar el servicio de energía en La Guajira porque una de sus medidas comprometían intensamente el principio democrático. Ya van 10 decretos tumbados de los 13 que hay. Los 3 restantes están a la espera de revisión constitucional. Pues esto es la noticia. La Corte Constitucional tumba otro decreto más y más que afecta a La Guajira. Pero acá leímos que era la Corte Constitucional, ¿cierto? Y no es la misma Corte Suprema de Justicia, que es la que estaba, por ejemplo, el caso de ayer, la audiencia que vimos, que son los que van a definir quién va a ser la nueva fiscal general de la nación. Entonces tenemos que entrar en ese contexto también, Corte Constitucional y Corte Suprema de Justicia. Y entonces, pues, ¿cuáles son las diferencias? Tenemos ese artículo del canal institucional, que ¿cuál es la diferencia entre la Corte Suprema y la Corte Constitucional? La Corte Suprema de Justicia es el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria, que se ocupa de dar solución a conflictos o problemas en asuntos penales, laborales y civiles que tengan los ciudadanos. Entre tanto, la Corte Constitucional se encarga de velar por el respeto y adecuado cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución política, como la norma más importante del país. Para definir un poco mejor ambos términos, te contamos cuáles funciones debe cumplir cada una de esas cortes. La Corte Suprema de Justicia se compondrá, según el artículo 234, por el número impar de magistrados que determine la ley. Asimismo, se dividirá en salas, las cuales tendrán atribuciones por separado, y asuntos concretos donde debe intervenir la Corte en pleno.
¿Qué más dice? La Corte Suprema está integrada por 23 magistrados y consta de 5 salas: la Sala Plena, la Sala de Gobierno, la Sala de Casación Civil, la Sala Agraria, Sala de Casación Laboral, Sala de Casación Penal, de acuerdo con la página web de la Corte Suprema. Mientras que la Corte Constitucional, según el artículo 44 de la Ley 270 de 1996, está integrada por 9 magistrados elegidos por el Senado de la República para periodos individuales de 8 años. De ternas que presentan 3 el Presidente de la República, 3 la Corte Suprema de Justicia y 3 el Consejo de Estado. Conforme el artículo 239, en su integración se atenderá al criterio de designación de magistrados pertenecientes a diversas especialidades del derecho. Las funciones de la Corte Suprema de Justicia: actuar como tribunal de casación. Esto quiere decir que se encarga de resolver recursos que busquen anular una sentencia. Juzgar al presidente de la República o a quien haga sus veces y a los altos funcionarios que trata el artículo 174 por cualquier hecho punible que se les impute. Artículo 174. Corresponde al Senado conocer de las acusaciones que formule la Cámara de Representantes contra el presidente de la República o quien haga sus veces y contra miembros de la Comisión de Aforados, aunque hubieran cesado en el ejercicio de sus cargos. En este caso, será competente para conocer los hechos u omisiones ocurridos en el desempeño de los mismos. Dice también acá, artículo 175, en los juicios que se sigan ante el Senado se observarán estas reglas. También dice acá que juzgar previa acusación del fiscal general de la Nación a los ministros del despacho, al procurador, al defensor del pueblo, a los agentes del Ministerio Público ante la Corte, ante el Consejo de Estado y ante los tribunales, así como a los directores de departamentos administrativos, al Contralor General de la República, a los embajadores y jefes de misión diplomática, a consultar a los gobernadores, los magistrados de tribunales y a los generales y almirantes de la fuerza pública por los hechos punibles que se le imputen. También dice acá, otra función es conocer de todos los negocios contenciosos de los agentes diplomáticos acreditados ante el gobierno de la nación, en los casos previstos por el derecho internacional, darse su propio reglamento, las demás atribuciones que señale la ley. Y las funciones de la Corte Constitucional de Colombia son estas: decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que promuevan los ciudadanos contra los actos reformatorios de la Constitución, cualquiera que sea su origen, solo por vicios de procedimiento en su formación. Decidir con anterioridad al pronunciamiento popular sobre la constitucionalidad de la convocatoria a un referendo o a una asamblea constituyente para reformar la Constitución, solo por vicios de procedimiento en su formación. Decidir sobre la constitucionalidad de los referendos sobre leyes y consultas populares y plebiscitos de la orden nacional. Decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra las leyes, tanto por su contenido material como por vicios de procedimiento en su formación. Decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presentan los ciudadanos contra los decretos con fuerza de ley dictados por el gobierno, con fundamento en los artículos 150, numeral 10 y 341 de la Constitución, por su contenido material o por vicios de procedimiento en su formación. Decidir sobre las excusas de que trata el artículo 137 de la Constitución. Artículo 137. Si quienes hayan sido citados se excusaren de asistir y la comisión insistiera en llamarlos, la Corte Constitucional, después de oírlo, resolverá sobre el particular en un plazo de 10 días bajo estricta reserva. Entonces, como vemos, hay diferencias, ¿no? Acá continúan. Decidir definitivamente sobre la constitucionalidad de los decretos legislativos que dicte el gobierno con fundamento en los artículos 212, 213 y 215 de la Constitución. Decidir definitivamente sobre la constitucionalidad de los proyectos de ley que hayan sido objetados por el gobierno como inconstitucionales y de los proyectos de leyes estatutarias tanto por su contenido material como por vicios de procedimiento en su formación. Revisar en la forma que determine la ley las decisiones judiciales relacionadas con la acción de tutela de los derechos constitucionales. Decidir definitivamente sobre la exequibilidad de los tratados internacionales y de las leyes que los aprueben. Con tal fin, el gobierno los remitirá a la Corte dentro de los 6 días siguientes a la sanción de ley. Cualquier ciudadano podrá intervenir para defender o impugnar su constitucionalidad. Si la Corte declara constitucionales, el gobierno podrá efectuar el canje de notas. En caso contrario, no serán ratificados. Cuando una o varias normas de un tratado multilateral sean declaradas inexequibles por la Corte Constitucional, el presidente de la República solo podrá manifestar el consentimiento formulado, la correspondiente reserva.
¿Qué más dice? Modificado acto legislativo, dirimir los conflictos de competencia que ocurren entre las distintas jurisdicciones. En fin, esto es hecho por el canal constitucional, como lo vemos, porque era importante también tener esto claro, ¿no? La Corte Constitucional es la que está tumbando el decreto, la que aquí habla, el decreto 1629 del 2023, dice acá, la Corte Constitucional lo declaró inexequible. Esa es la Corte Constitucional, y la Corte Suprema, la mamá de las cortes, es la que, por ejemplo, en nuestro caso, que ayer estábamos tan pendientes y quedamos muy ilusionados con esas hojas de vida, esa trayectoria de las 3 candidatas a fiscal, ella, esa Corte Suprema, es la que decide quién va a ser la nueva fiscal. Entonces, como lo digo, era importante tener esto en contexto para saber entonces que la Corte Suprema y la Corte Constitucional son 2 cortes diferentes. Y bueno, pues ya hablamos, ya pusimos en contexto La Guajira, nuestra gran preocupación, y como lo dice Gonzalo Guillén en su columna habitual, dice, volvemos a repetirlo, esta es mi columna habitual, 3 en 1, en la edición de Un Pasquín, que comenzó a circular masivamente hoy en todo el territorio nacional, y tenemos que Un Pasquín es el periódico de la O, nuestra última edición no es la última, este no es el Pasquín, no, este sí es un buen Pasquín. Entonces, vamos a leer la columna de Gonzalo Guillén. El título de la columna que escribe Gonzalo Guillén en esta ocasión, como ya lo dijimos anteriormente y lo repetimos, es Muere la Guajira. Llevo más de 15 años denunciando el genocidio con el que Colombia está exterminando al pueblo guajiro guayú. Van cerca de 10.000 niños muertos de inanición. No he parado de probar y delatar el saqueo a las riquezas y los fondos públicos de La Guajira, imperio de la mafia completamente impune. Allí, cada municipio tiene 2 grandes edificaciones, la iglesia y la mansión del mafioso que manda sobre la vida y honra de los habitantes del pueblo, ayudado por el cura. Kiko Gómez es el paradigma. Desde la cárcel maneja sus ejércitos de asesinos, rutas de polvo blanco y dispone de todos los bienes que le fueron teóricamente incautados, pero la justicia se muere de miedo de expropiárselos de verdad. El aliado más reciente que tiene el plan de genocidio del pueblo guayú es la Corte Constitucional, empeñada en derogar todas las disposiciones que el actual gobierno ha promulgado con el objeto de llevar algo de educación, asistencia social, agua y servicios de salud mínimos. Las rancherías siguen viendo morir de hambre a sus niños como si fueran animales atacados por la peste. Santos inauguró pozos de agua que ya estaban desde la dictadura de Rojas Pinilla y conectó un camión cisterna a un lavamanos para inaugurar un acueducto en Riohacha que nunca ha existido. Duque, ya lo sabemos, no hizo nada y se alió con la mafia. Ahora Petro dictó unas medidas y tomó un impulso a que la Corte Constitucional le puso zancadilla. Hace 10 años realicé el documental El río que se robaron, el exterminio de la nación guayú. Está gratis en YouTube, es cierto, lo pueden buscar. Lo aporté como prueba en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde la famosa abogada Carolina Sáchica ha logrado 2 medidas cautelares en defensa de los niños y las mujeres. Mandatos que Colombia contraviene abiertamente. Y ahora las relaciones con los guayú son a través de la Cancillería, como si fuera un pueblo extranjero. Mientras escribo esta columna, una mujer me manda a pedir que le ayude a denunciar ante Petro que en Paraguachón las únicas y miserables escuelas son el desierto a cielo abierto y los pupitres, leños abandonados. Ojalá yo pudiera enterarlo. Esa es la columna escrita para Un Pasquín. Y importante, aquí trata de que le llegara ese mensaje a Gustavo Petro, pues tenemos la noticia de que Gustavo Petro leyó la columna y la reposteó. O sea que importante lo que hace, la denuncia que hace Gonzalo Guillén, la denuncia que hace la mujer, que le manda a decir, que le ayuda a denunciar ante Petro, que en Paraguachón las únicas y miserables escuelas son el desierto a cielo abierto y los pupitres, leños abandonados. Ojalá yo pudiera enterarlo. Pues como les digo, Gustavo Petro sí se enteró, sí leyó la columna y la reposteó. Gran columna de Gonzalo Guillén, grandes denuncias que las ha hecho durante
más de 15 años, lo dice en su propia columna, incluso el documental, el río que se robaron, ese documental está en YouTube y lo puede ver cualquier persona. Es tremendo documental, como muchos documentales que también tiene Gonzalo Guillén. Pero lo que dice es gravísimo. Y entonces, ¿por qué hicimos también el contexto de lo que presentamos al principio, la diferencia entre la Corte Constitucional y la Corte Suprema? ¿Cuál es la encargada? ¿Cuál es la que está tumbando todo esto? Que es la Corte Constitucional. Pero en medio de todo esto, que hay, pueden haber vicios de presentación, errores en la presentación, bueno, listo, grave que eso ocurra, que le dé papaya para que se tumben estos decretos, y en cadena han seguido cayendo. Pero lo que no puede ser es que la Corte no perciba el alma de la norma, los niños, la Guajira. ¿Cómo es eso que la Cancillería, como si fueran un pueblo extranjero? Eso no lo puede ignorar la Corte. No se puede pegar de un pedazo de papel que esté mal escrito en vez de ayudar. Y mientras eso pasa, los niños siguen muriendo en la Guajira. Nos alarmamos mucho por lo que está ocurriendo en Palestina. Por supuesto que sí, ver todos esos niños muertos. Pero es que no volteemos la mirada también. Allá lo que tenemos en Colombia. ¿Hace cuánto? Y que el gobierno trate de ayudar y trate de meter la mano. Ha sido una promesa de campaña también el pueblo guajiro, el agua para esta gente. No, nada, le tumban las cosas. Eso solo pasa en Colombia. Y lo más increíble es que infelices, uribistas muchos, celebrando eso, celebrando que no, le tumbaron a Petro. ¿A Petro qué le importa? Pues sí le importa, obviamente que sí, pero a Petro no lo afecta. Lo que afecta es a los niños. A los niños que dice Gonzalo Guillén, ya va más de 10.000. ¿Y eso la Corte qué? ¿Lo va a ignorar? Definitivamente, esas cosas solo pasan en Colombia, definitivamente. Triste, triste, triste eso. Tenemos más cosas que traemos acá en el material, pues vamos a continuar. Y es que en otro video hablamos de que qué tal que Mancera le diera la entrevista a Gonzalo Guillén en vez de dársela a Coronel, que se la dé a Gonzalo Guillén, que seguramente Gonzalo Guillén hace una 1000 veces mejor entrevista. No desconocemos que la entrevista de Coronel muy buena, pero con Guillén la cosa hubiera sido a otro precio. Oiga, y vea que sí, le pidió en la entrevista. Dice, acabo de solicitarle una entrevista frente a frente a la vicefiscal Mancera para hablar de los grandes casos de corrupción en la fiscalía, muchos de los cuales no han sido dados todavía a la luz pública. Y le envía esta carta. Solicitud de entrevista, soy Gonzalo Guillén, ciudadano colombiano, periodista y por ello mismo veedor público. De conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, me permito solicitar una entrevista con usted, que publicaré en los canales de la Nueva Prensa y los medios asociados a ella. Los temas que trataré serán ante todo los principales casos de corrupción de la entidad a la que usted hace parte y dirige junto con Francisco Barbosa. Le ruego fijar fecha y hora o indicar si prefiere que la entrevista sea virtual. Y la otra ñapita es esta opinión que tiene Gonzalo Guillén. Seguimos acá, espacio dedicado a Gonzalo Guillén. Las primeras acciones de la nueva fiscal deberán ser poner presos a Marta Mancera y a Gabriel Jaimes. Si la nueva fiscal no fríe los peces gordos, nadie le va a creer nada. Eso dice Gonzalo Guillén. Así que, y con ese pensamiento del gran Gonzalo Guillén, que tiene toda la razón, lo primero que debe hacer es encarcelar a toda esa gente. Cerramos este video, llegamos al final. Espero que les haya gustado y terrible, terrible lo que está ocurriendo con La Guajira. Estamos pendientes también de la respuesta de Gustavo Petro. Hasta el momento que estamos grabando este video todavía no ha contestado, hemos mirado sus redes sociales y todavía no ha contestado, pero seguramente va a dar una respuesta a la Corte Constitucional. Entonces, que nos haya quedado claro, diferencias entre la Corte Suprema, Corte Constitucional, cuál es la que está tumbando todos estos decretos. Entonces, por eso también quería hacer esa grandísima aclaración. Y ya, antes de irnos, pues, obviamente, mis saludos. Ayer recibimos un mensaje, los que escriben los comentarios, los que se toman el tiempo de escribir un comentario, ahí lo pueden encontrar, un mensaje de un mexicano, órale, nos escribe desde México y nos dice, oiga, Colombia, pilas, no vayan a caer en eso que está cayendo, que cayó Argentina, no vayan a dejar y tienen que apoyar al gobierno, a respaldarlo. Entonces le envío
El saludo, obviamente, se llama Rosario. Como lo digo, escribió desde México. Gracias, Rosario, tomamos en cuenta tu mensaje. También le mando mensajes y saludos a Sara Inés Giraldo Betancur, a Nelly Sarmiento, a Sandra Saavedra, a Adelaida, Adelaida Madrid. Adelaida nos escribió algo muy bonito, nos dice que San Cipriano es hermoso, que es un río cristalino y que puede ver el fondo y que el camarón delicioso, allá en Buenaventura. Por cierto, también en el Notipetros que vamos a ver unas imágenes que ha posteado Gustavo Petro también de Buenaventura, muchas zonas que muchos de nosotros tampoco sabemos que existen y es un total, sabemos que es un paraíso, pero no sabemos que habrá tan hermoso, tan hermoso. Hay que visitar el Pacífico colombiano, hay muchas cosas y bien que el turismo vaya por ese lado. También dice acá, entonces dice Adelaida que también te le digo yo a Adelaida, oiga Adelaida, entonces allá es cuando como camarón yo camino así, ¿cierto? Allá seguro que ocurre eso con ese camarón que dice ella que es Deli, el camarón de San Cipriano. ¿Qué más digo acá? Farid Guerra. Un señor de 74 años, le envío un gran saludo, Farid, y muchas gracias por tomarse el tiempo de escribir. Y dice Farid que en todo lo que lleva en su vida, hasta ahora ve que algún presidente haga algo por Colombia y que haga su trabajo. Desde aquí, Farid, también te enviamos un fuerte abrazo. Gilberto Gallo, a Hombre de Mar, a Antonio José López, a Jaime García. Jaime me escribía, no está en Málaga, Santander, sino que estoy en Málaga, España. Sí, señor, estoy desde el otro lado. Ojalá estuviera en Málaga, Santander, pero no, estoy en Málaga, España. Entonces, pues un saludo también a Jaime García y así a todas las personas que se toman el tiempito de escribirnos, de mandarnos un mensajito, de decirnos cosas bonitas, cosas a los que nos dicen cosas feas, pues bien, bienvenido, eso también es parte del cuento, como dicen, ¿no? Ya después todos esos mensajes irán cambiando y serán diciendo, oiga, flaco, usted sí tenía razón, hermano, este man sí funcionó, sí era lo que Colombia necesitaba. Y por ahí ya se está hablando también una larga, ya no soy solo yo y sin malinterpretar nada, sin nada de eso. A Gustavo Petro lo necesitamos otros 4 años, nada de perpetuidad, nada de nada, simplemente es una decisión que él va a tomar, que él debe tomar, respetaremos cualquier decisión, pero seguimos haciendo ese clamoroso llamado, se necesitan, es que vea todo este tiempo que llevamos perdido combatiendo contra toda esa gente, luchando contra toda esa corrupción y contra todos los palos en la rueda que se le quieren atravesar, la reforma a la salud, volvieron a levantarse, volvieron a dejar sin quórum la sesión y listo, y así siguen y peleando que porque los otros proyectos no avanzan y vean cómo se hace. Entonces, pues hasta la próxima, nos vemos, tenemos transmisión, no sé en el momento de que suba este video si estamos o no en la transmisión del caso Pisano, que también estamos muy pendiente. La intervención de Miguel Ángel del Río hoy es clave para que ese caso no quede prescrito como lo quieren también, igual que la preclusión del caso Uribe. Eso, la palabra de moda en esa fiscalía es para preclusión a todos esos bandidos, ahí sí, preclusión, ¿no? Pero para los muchachos, para los jóvenes, para el pueblo, eso sí, cárcel. Infelices, pero bueno, ayer vimos una luz de esperanza con esa audiencia que presentaron, con esa entrevista, con esa presentación que hicieron las 3 candidatas a fiscales. Tremendas mujeres, ese uribismo sí debe estar temblando. Bueno, entonces, nos vemos en la próxima. Abrazo totes ancestrales desde la distancia y como siempre, gracias, miles y miles de bendiciones. Recuérdalo, esto es Colombia con C de cambio, con C de campesino, con C de cultura, con C de comunicación, con C de coherencia, con C de Colombia. ¡Carajo! El país de la belleza, el país potencia de la vida que es nuestro país. ¿Listo? Nos vemos en la próxima. Chao.